rebaja de impuestos que prepara el gobierno italiano de Mario Draghi para impulsar el crecimiento. Vamos a conocer las claves con la ayuda de Pablo Martín de Santalaya, profesor de Historia Europea del Centro Universitario ESERP. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntame, estamos escuchando, ¿no?, estas declaraciones justo además en un día en que Boris Johnson nos anuncia que frente a lo prometido tiene que subir impuestos. La intención parece que del gobierno italiano es pues esa reforma fiscal, una bajada de impuestos y la mirada puesta sobre todo el impuesto de la renta. Sí, la verdad es que ya en su momento el actual primer ministro Mario Draghi, que recordemos que lleva al frente del gobierno desde febrero de este año, para sorpresa de muchos, porque además no es la tradición en Italia, que es de subir los impuestos por lo general, anunció en el plan que hizo llegar a la Comisión Europea que era intención suya una bajada, podríamos decir, moderada de los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante recordar, hay un caballo de batalla fundamental que Draghi piensa que le puede dar un margen de cara a la rebaja fiscal, que es eliminar la controvertida renta de ciudadanía, que en este momento está drenando en torno a unos 10.000 millones de los presupuestos generales del Estado, y vamos a ver en qué tal estado, o sea, qué se hace con ello, porque ya se ha comprobado que no funciona como tal y podría darle a Draghi un margen para esa bajada de impuestos. La otra cuestión que él está buscando es reactivar de una manera muy sustancial el consumo interno. Y para ello hay dos claves fundamentales. Él ya se ha anticipado al resto de líderes europeos diciendo que tarde o temprano la vacunación va a ser obligatoria y poniendo en marcha el llamado Green Pass, con el cual poder acceder a restaurantes, cines y demás lugares públicos, como manera de asegurar que no pueda haber contagio entre la población y que solo puedan acceder a aquellos que se hayan vacunado, ¿no? Entonces, esta segunda medida es la que tiene más dificultades de llevar a cabo, porque aquí choca de lleno con el líder de la Lega, Matteo Salvini, porque recordemos que el gobierno de Draghi es un gobierno de independientes sostenido no por una coalición, sino por una mayoría parlamentaria. Y en esa mayoría hay dos partidos claves. Uno es el Movimiento 5 Estrellas, que es el que está a favor de mantener la renta de ciudadanía, pues su promesa estrella en las elecciones de 2018. Y por otro lado, Salvini se ha encontrado con que la militancia de su partido son muy contrarios a la imposición de la vacunación obligatoria y con ello el llamado Green Pass. Y ayer ya nos encontramos que el decreto ley que Draghi quería hacer aprobar en el Parlamento para la obligatoriedad del Green Pass no pudo pasar, no obtuvo la confianza del Parlamento, porque, para sorpresa de todos, Salvini, que había retirado las enmiendas contra ello, acabó votando a favor de las enmiendas presentadas por Fratelli d'Italia, de Meloni, que sí era contraria a ese Green Pass, y le apoyó, y con ello, de momento, ese decreto de ley no ha sido capaz de pasar la primera fase del trámite parlamentario, que, recordemos, por lo general tiene que pasar por las dos cámaras, que tienen igual capacidad legislativa. ¿En qué punto está ahora mismo la economía italiana, Pablo? Hemos escuchado también la nueva previsión del Ejecutivo, esa estimación del 5,8% de crecimiento, superior a la que nos daban hace unos meses. ¿Cómo está la economía italiana? ¿Cuáles están siendo los principales caballos de batalla después de la crisis del coronavirus? Y bueno, pues en ese contexto de desembarco, ¿no?, de los fondos europeos. Se puede decir que desde que llegara Draghi la situación mejoró muy sustancialmente. Hay que pensar que Draghi es una figura del máximo prestigio internacional, como gobernador del Banco de Italia, gobernador del Banco Central Europeo, como hombre del mundo de las finanzas. Y ya de primeras reaccionó muy bien tanto la bolsa italiana, que vivió una subida muy sustancial, como por otra parte la prima de riesgo bajó muy sustancialmente, podemos ser en el orden de los 100 puntos básicos, más o menos, ¿no?, que era una cifra no vista desde los tiempos del gobierno Renzi, pues más o menos del 2015, 2016 más o menos. Entonces, a partir de ahí se ha ido viendo que la economía tomaba muy buen camino. Ya conocemos los datos del segundo trimestre de crecimiento del Producto Interior Bruto, ha sido del 2,7%, solo una décima por debajo de España.
Y, claro, la previsión, esa estimación que ha hecho Daniele Franco, que es el ministro de Economía y Finanzas y hombre de la máxima confianza de Draghi, del 5,8, en el fondo ellos saben que incluso la pueden superar. O sea, ya algunas previsiones hablan entre el 6 y el 7% de crecimiento del PIB a final de año. Eso supondría, en el caso italiano, recuperar casi todo el PIB perdido durante el año 2020, que llegó a 8,9 puntos. Entonces, está tomando una auténtica velocidad de crucero en este momento de la economía italiana. Pero, como digo, Draghi considera fundamental en su reactivación de la economía, en su modernización del aparato productivo, la vacunación obligatoria y la utilización del llamado Green Pass. Y vamos a ver qué sucede con Salvini, porque realmente tiene los votos claves para sostener la actual mayoría de gobierno, porque el Movimiento 5 Estrellas es bastante poco fiable, o sea, es bastante tendente a la dispersión del voto y a las defecciones dentro de su partido. A la actualización del cuadro macro que nos tiene que dar el gobierno italiano de cara a esos presupuestos generales de 2022 para ver cómo van enlazándose todos estos elementos. Y como bien decías, hablabas de Mario Draghi, de esa figura de prestigio, de Super Mario, ¿no?, como le conocíamos en los mercados, muy ligado a ese Banco Central Europeo. ¿Cómo evalúas el liderazgo en estos primeros 6 meses? Parece que de momento consigue cierto consenso, incluso en un país como Italia, ¿no?, que estamos siempre muy pendientes de los dimes y diretes entre los miembros del gobierno y entre los partidos, e incluso voy más allá, ¿no? ¿De qué manera Draghi está haciendo a Italia ganar influencia en la Unión Europea? Sobre todo mirando a fin de mes, cuando Angela Merkel va a salir de escena, no sé si podríamos ver incluso un mayor protagonismo en el seno de la política económica europea. Yo creo que desde luego todo apunta hacia ello, aciertas de lleno con lo que acabas de decir, porque, claro, Draghi es una figura que genera enorme apoyo dentro del país, porque hay que recordar que en sus 8 años como gobernador del Banco Central Europeo defendió a capa y espada a la política de interés cero en el tema de la concesión de dinero y, claro, eso le hizo ganar muchas simpatías entre la población italiana. Ciertamente, cuando él recibe el encargo del presidente Mattarella de formar gobierno la primera semana de febrero, llamó la atención que se sumaron todos los partidos del arco parlamentario, con la excepción de Fratelli d'Italia de Meloni, que es un partido aún minoritario, aunque esté fuerte en las encuestas, y de una parte del Movimiento 5 Estrellas que decidió escindirse. Y, claro, Draghi sabe que está ante una ocasión única para modernizar el aparato productivo. Ahí coincide con Mattarella en que esos fondos que va a recibir Italia no los ha recibido en 30 años, ni los ha recibido los 30 siguientes, ni los va a recibir seguramente los 30 siguientes. Y, en ese sentido, claro, él ve que está en un escenario muy bueno para poder poner en marcha una reforma general, de muchísimos aspectos, para lo cual ha puesto su nombre como garantía de cumplimiento de todo ello. Además está en un momento en el cual realmente es que no hay ninguna figura realmente alternativa a la suya. Es decir, estamos hablando de una figura de la máxima entidad, un hombre que ya en su momento hizo la tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya a comienzos de los 90 trabajaba para la Dirección General del Tesoro en el gobierno italiano. Luego estuvo gobernador del Banco de Italia, muy buena gestión, igual en el Banco Central Europeo. Y respecto al liderazgo europeo que tú comentabas, claro, hay que darse cuenta que, por un lado, la primera economía europea, que es de la Unión Europea, que es Alemania, entra de lleno en un proceso electoral. Y recordemos que en el año 2017 necesitaron de nada más y nada menos que 6 meses de negociaciones hasta alcanzar una gran coalición, y no se ve además ningún claro favorito. En este momento todo apunta a Olaf Scholz, el líder de la socialdemocracia, pero va a ser negociaciones muy complejas, con lo que Alemania va a pasar a un segundo plano necesariamente en meses venideros. Francia también muy parecido el año que viene, es decir, habrá elecciones presidenciales, y aunque Macron tiene prácticamente asegurado revalidar mandato, pues tiene que meterse en un proceso electoral duro, porque su rival Le Pen va a apretarle mucho. Está el problema migratorio por medio, y
le salva el sistema de segunda vuelta, pero como digo, Macron va a estar metido lleno en la política nacional. Y finalmente está la cuarta economía europea, que es España, que hoy por hoy se está quedando claramente rezagada, porque una previsión de crecimiento para España de en torno al 5,5, 5,5 o 6 puntos del PIB para un país que perdió 11 puntos el año pasado, pues deja claro que seguramente Draghi asuma algo que no ha sucedido desde los años 80, diría yo, la época de Tino Craxi seguramente, el liderazgo de la Unión Europea, y lo comprobaremos cuando veamos si después de Italia otros países de la Unión Europea empiezan a aplicar también la vacunación obligatoria. Entonces es cuando sabremos que Draghi realmente está comenzando a liderar la construcción europea, pero está claro, en el conjunto de los principales países, de las principales economías europeas, porque ya la quinta, que es Países Bajos, es una economía mucho más pequeña, aunque la renta per cápita sea muy elevada, pues yo creo que Draghi lo tiene muy bien para convertirse en el líder de referencia, por lo menos hasta, podríamos decir, marzo, abril de 2023, que tienen que celebrarse las siguientes elecciones generales. Y además, todo apunta a que Draghi no va a querer ser elegido presidente de la República a finales de enero del año que viene, porque perdería el control de las principales políticas del gobierno para ser garante de las instituciones. Así que tenemos Draghi para tiempo, y yo veo a un Draghi muy líder de la Unión Europea, tanto por su relevancia como por la falta de rivales de entidad que puedan competir con él. Bueno, sí, como bien decías, Draghi estaba ya casi de salida, ¿no? Y bueno, pues al final la política italiana le trajo de vuelta, por así decirlo. Vamos a ver, ¿no?, qué sucede, sobre todo, como decíamos, a partir de finales de mes, y un poco a ver cómo se reconfigura la cúpula de poder europea, por así decirlo, después de que salga Angela Merkel, a ver quién le sustituye también, ¿no? Y qué rango o qué carácter tiene. Pablo Martín de Santolaya, desde el Centro ESER, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Encantado. Bueno, enseguida volvemos con